En 2020 una de mis primeras clientes me llama y me dice: Alex, necesito que vengas y le enseñes a la gente a pensar. Y yo me quedé como, what the f***. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir por qué ninguna herramienta, ninguna aplicación, ni ninguna inteligencia artificial te va a servir si tú no aprendes a pensar ágil y articular con claridad. Nadie te enseñó a utilizar WhatsApp, nadie te dio un tutorial para Instagram, nadie te enseñó a utilizar YouTube, tampoco te enseñaron a scrollear en TikTok, ni te enseñaron a jugar esos videojuegos. Siempre un día lo descargaste, probaste, te equivocaste, aprendiste, exploraste. Pero ¿por qué será que cuando se trata de una herramienta que sea de trabajo tipo Notion o Claude o cualquier otra cosa nueva, ahí sí queremos un tutorial, ahí sí queremos un taller o alguien que nos explique? Ahí donde queremos que alguien nos lleve de la mano y nos cuente ese paso a paso. ¿Por qué será que pasa esto con una y no con la otra? Hace unos días yo empecé a explorar esto de Claude Cowork y lo empecé a compartir por aquí en Instagram. Empecé a compartir y explorar cosas que estaba utilizando para mi sistema de trabajo. Unos se inspiraron, empezaron a probar y a crear, otros ya estaban dándole de baja a otras aplicaciones para poder pagar esta. Unos me pidieron un manual de introducción y ahí fue donde yo respondí y dije, man, es que yo no leí nada ni busqué nada, simplemente lo descargué y empecé a utilizarlo. Algunos me están pidiendo que quieren que los acompañe, que les enseñe, otros quieren que les explique todo de cómo yo lo uso, pero muchos de ustedes ni siquiera se ha tomado el trabajo para descargarlo y probarlo. Muchos de ustedes pues me dicen que una aplicación no les funciona y ni siquiera la han explorado lo suficiente. Y ahí está el problema. Esto es lo que Carolina en 2020 me quería decir. 6 años después ya entiendo perfectamente a qué se refería. Era eso de que le ayudara a la gente a ser ágil, esto que tanto promuevo por aquí. Ustedes saben que yo soy usuaria de Notion desde hace ya varios años. Y en estos días alguien me pregunta tipo, oye, ¿qué herramienta me recomiendas para poder gestionar mejor mi equipo de marketing que no sea Notion? Y yo, curiosa, le pregunto, dije, ¿por qué no Notion? Y ella me dice, es que me parece enredado. O la enredada soy yo. Obviamente es mucho más probable que sea la segunda. Es muy probable que esa persona todavía no ha definido qué es lo que quiere resolver y qué es lo que quiere gestionar y monitorear. Obviamente cuando una persona abre una base de datos en blanco con tantas opciones como lo tiene Notion, pues suele ser abrumador. Suele ser abrumador cuando tú no tienes claro qué es lo que tú quieres hacer. Y esto estoy notando que cada día pasa más y más. Con este avance de la inteligencia artificial y de tantas herramientas nuevas que están saliendo cada día y que se van actualizando, yo me he tomado la tarea de estar hablando con mis clientes y mis amigos emprendedores y veteranos en esto de los negocios y siempre caemos en cuenta de la misma vaina. El problema no es la herramienta, no es la aplicación, el problema generalmente es la gente y su mindset. Cuando decimos que ese mindset, esa mentalidad y la falta de sistemas es que pocos se atreven a explorar y curiosear por su propia cuenta. Y esto es parte del stack de las habilidades blandas que también he compartido por aquí. La falta de mindset y de formas de trabajo, de adopción de sistemas, eso es lo que realmente hace falta. En mi taller de introducción de organización con agilidad en Notion, yo casi nunca hago énfasis en Notion. En realidad enseño más de agilidad, de Scrum, de cómo organizar, cómo priorizar y cómo planificar. Y esto es indistinto a la herramienta que utilices. Al final yo les comparto un poquito de Notion, pero el mensaje central que yo les doy es que no se trata de Notion, porque todo esto lo pudiéramos organizar de forma análoga con pluma y papel. Y una vez un colega emprendedor me envió a 2 de sus personas que trabajan con él y les pregunté que qué les había parecido el taller. Y me dijeron que les pareció cool, pero que fue mucho de agilidad y solamente 20% de Notion. Y yo le expliqué a Juan como que, man, es que no se trata de Notion. Notion tú lo aprendes utilizando y armándolo. Pero si tú no sabes qué ponerle y qué organizar y qué priorizar en Notion, Notion no te va a leer la mente. Y exactamente eso pasa con cualquier inteligencia artificial. Si tú no puedes articular lo que tú necesitas y tú no estás resolviendo un problema real y prioritario para ti, ¿qué estás haciendo? Y ahí fue donde yo dije, man, they're missing the point. Están perdiendo el punto. Cuando le expliqué a Juan, el man dije, tiene todo el sentido del mundo. Yo siempre explico que no se trata de la herramienta, cualquiera que sea, por más que yo la utilice todo el tiempo y la promueva por aquí. Porque el día de mañana que salga una herramienta mucho más cool, mucho más poderosa, esta que está aquí va a ser la primera que va a salir corriendo y va a adoptar esa. Lo que yo sí no voy a cambiar son mis bases y mis fundamentos de cómo yo pienso, cómo defino problemas, cómo estudio a quién tiene ese problema, cómo aterrizo, cuáles son los pain points o estas cosas de valor que hay que crear, cómo me organizo, cómo planifico, cómo colaboro con otros, cómo
gestiono mis productos y mi proyecto. Eso sí que nunca va a cambiar. Y esto fue exactamente lo que pasó cuando empecé a compartir que estaba utilizando Claude Cowork y a compartir ese proceso de lo que estoy explorando. Lo que más a mí me llamó la atención no era que a la gente le pareciera cool esta herramienta. Lo que más me encantó es que le empecé a abrir la mente a la gente y ellos ya se estaban descargando esto y se estaban cuestionando de cómo lo podrían usar para su propio trabajo. Y ese es el punto. Eso es exactamente lo que yo quiero inspirarles. Quiero darles perspectiva. Porque realmente de Notion y de Claude hay 1001 tutoriales, podcasts, videos gratuitos. Yo no te quiero enseñar a utilizar la herramienta per se. Yo te quiero ayudar a resolver y crear. Pero ¿por qué será que nos pasa esto? Como ya dije, a la gente le falta un poquito más de perder ese miedo, de ser más curioso, de tropezarse, de equivocarse y de entender de que eso es parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Yo te puedo dar las herramientas, pero no te puedo dar el coraje para que aprendas a utilizarlas. Uno no sabe lo que no sabe y por eso es que hay que seguirse cuestionando y preguntando, seguir intentando. Hay veces que queremos que nos digan exactamente qué botón apretar o qué ventana abrir, en qué orden y para qué, ese paso a paso cuadriculado. Pero la realidad es que todas las herramientas cambian en 3, 2, 1. Y lo que era ayer algo, puede ser que probablemente mañana no exista. Lo que hoy era un flujo perfecto en Notion, puede ser que mañana te quiten esa funcionalidad. O puede ser que la muevan de lugar o que agreguen otra mejor y tú ni siquiera te diste cuenta. Lo que yo hoy hice con Claude de una manera, puede ser que mañana se haga de otra manera. Y les cuento que en la mayoría de los podcasts, de los creadores de estas tecnologías y de los educadores y facilitadores en todos estos temas que cambian tan rápido, el mensaje es constante y consistente. No sabemos a dónde va a parar esto, no podemos descifrar el futuro, pero lo que sí podemos recomendar es que sigan explorando, sigan siendo curiosos, sigan siendo ingeniosos, empiecen de poco a poco y prueben. Porque la realidad es que si tú te casas con una herramienta, cuando esa herramienta cambia, ahí vas a quedar completamente perdido. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para poder adoptar mucho más esta mentalidad ágil y poder crear mejores sistemas de trabajo en este mundo tan cambiante con ahora inteligencia artificial? Primero, descarga la vaina y empieza a probar. Ya todo el mundo está utilizando el chatbot. Créanme, eso es una entradita a lo que todo esto puede hacer. Antes de pedir un tutorial o pagar un curso, pregúntale al mismo chatbot que estás utilizando: ¿cómo te puedo sacar más provecho? Y él te va a hacer varias preguntas. Descarga la herramienta, experimenta, ponle los problemas que quieres resolver, descríbele tus procesos. Pero antes de que tú descargues cualquier aplicación, agarra lápiz y papel y define cuáles son las tareas, tus prioridades, las cosas que tú tienes que completar sí o sí. Tú empezaría por las cosas que ya tienes que hacer o que te han dado pereza hacer, pero que igual tienes que hacer antes de crear algo nuevo y de cero. Por lo menos eso es lo que estoy haciendo yo. Ese es el primer paso antes de arrancar. Yo todavía lo hago en pluma y papel, o capaz y lo hago mentalmente y luego lo paso en un ticket de Notion. Pero el proceso es el mismo. Nadie te va a armar a ti tu flujo de trabajo perfecto. Nadie sabe cuáles son tus prioridades ni lo que tú estás tratando de resolver. Y si tú no logras articular esto con claridad, no hay herramienta ni persona que te pueda ayudar. Eso te toca construirlo a ti, probando, construyendo, definiendo, pasando por ese proceso doloroso de pensar y escribir. Cuídate de los vendehumo con tanto AI, inteligencia artificial y estas cosas que pasan de verdad que bien rápido. Han salido varios cursos en redes sociales, varias personas que te están vendiendo como: oye, si tú no haces $50,000 en la semana con inteligencia artificial, estás perdiendo el tiempo, métete en mi curso, bla bla bla. Y yo sé que esto suena contraintuitivo porque yo también soy facilitadora y consultora y también le enseño a otra gente a hacer cosas. Pero si alguien a ti te viene con ese pitch de que vas a facturar más o te garantiza resultados, yo pienso que por ahí no es. Simplemente ten cuidado, haz tu debida diligencia, lee realmente quiénes son los facilitadores, lee si te parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente porque es bullshit. Ten cuidado porque quizás puedes quedar desilusionado. Recuerda que todas estas herramientas tienen sus propios tutoriales y tú tienes que tomarte el tiempo de definir qué es lo que tú realmente quieres. Otra cosa diferente es si tú quieres que alguien te agarre de la mano y te enseñe un salón de clase presencial porque tienes miedo. Eso es otra cosa. Pero recuerda que hay muchos tutoriales ya en línea. El negocio no te lo construye la herramienta. La herramienta te lo facilita y te ayuda. Pero realmente el negocio lo tienes que construir tú. Tu producto, esa cosa que tú construyas con inteligencia artificial, no te va
va a resolver la vida por completo. Al final del día tú le tienes que dar el contexto, tienes que tener ese gusto, tienes que tomar las decisiones. Define o crea tu sistema de trabajo antes de escoger la herramienta. No se trata de una herramienta per se, de esta aplicación o de esta inteligencia artificial, sino del sistema de trabajo y la forma de pensamiento como haces las cosas. Como ya he dicho, herramientas hay 1.000.000, pero si tú no sabes qué problemas quieres resolver, para quién lo quieres resolver, por qué lo debes resolver, para cuándo, no vas a poder resolver ni crear nada aunque tengas las herramientas en la mano. Un ejemplo tonto que yo suelo decir es que tú puedes tener una caja de herramientas en tu casa, pero si tú no sabes de qué tamaño es el hueco que necesitas abrir, cómo sabes qué es el drill que vas a utilizar, si tú no sabes si necesitas un destornillador plano, de estrella o de qué tamaño, o un martillo, o un cincel, o una pinza, no importa que tengas las herramientas, no vas a poder resolver el problema. Y esto es algo que yo siempre vivo en carne propia y también le enseño mucho a la gente a hacer. Antes de preguntarle a un ser humano, hoy en día, yo creo que el primer paso es preguntarle a alguna inteligencia artificial. Por ejemplo, así fue como yo empecé a utilizar Claude Cowork. Antes yo misma registraba mis gastos de ingresos y de egresos en un Excel. Y esto me toca hacerlo trimestralmente porque me toca declarar y pagar ITBMS aquí en Panamá, impuestos. Pero el año pasado me daba tanta pereza hacer esta vaina que yo contraté a mi contador para que trimestralmente hiciera ese trabajo manual de registrar las facturas digitales y las facturas físicas en ese Excel. Entonces decidí que ese fuera mi primer experimento y mi proyecto en Claude Cowork. El primer intento fue un desastre parcial porque primero no me leía los correos donde tengo mis facturas, no podía acceder bien a algunos archivos, luego me di cuenta que tenía 2 correos y que nada más se podía conectar uno, pero en vez de rendirme y buscar tutorial, algo que sí me enseñó el Coding Bootcamp que tomé hace 10 años fue intentar y cuestionar y intentar por las ramas. Esa era la regla dorada en el bootcamp. Antes de que le preguntes a alguien o al profe, asegúrate de haber intentado por lo menos 20 minutos, haber leído Stack Overflow antes de levantar la mano y preguntar algo que quizás tú no habías intentado lo suficiente. Luego con Claude Cowork seguí resolviendo, busqué un mejor flujo, descargué los archivos en Drive, renombró todos los archivos, me lo puso en una columna mucho mejor, más descrita, y como en la tercera o cuarta iteración ya mi Excel de los gastos estaba súper lleno y tenía casi 0 errores. Después me puse a escanear esas facturas físicas porque muchas no tienen QR. Y luego ahí aprendí que Google Drive desde el celular tiene un PDF scanner y me sube eso directo a la carpeta que yo quiero. Le pedí a Claude que procesara todas estas facturas que le había escaneado y luego también noté otros errores. Pero luego pensé, muchas de estas facturas tienen el código QR y le dije que escaneara eso y verificara si la imagen coincidía con ese archivo digital versus el scan de esa foto. El punto es que todo este proyecto lo desarrollé paso a paso, iterando por una parte y luego por la otra, y también verificando si las cosas sumaban y restaban y daba bien. Al final, con Claude Cowork hasta me tiró un reporte para ITBMS de lo que yo tenía que declarar y pagar, e incluso luego seguí con la página de la DGI y me llenó el formulario. Y encima de eso, en la siguiente iteración le pedí que lo comparara con un formulario que había llenado mi contador anterior y la vaina estaba perfecta. Todo esto lo probé pagando la herramienta, porque evidentemente en la versión gratuita no puedes utilizar Claude Cowork. Pero yo empecé con el plan de 20, empecé con esos proyectitos y esas tareas manuales. Ahora que entiendo el potencial y veo que esto lo voy a utilizar muchísimo para mi negocio, entonces me subí al plan de 100. Primero, empieza con la herramienta gratuita. Si tú quieres que esto realmente te ayude, empieza a pagarla, pero ve de poco a poco. Lo que más importa de todo este cuento es que tú te atrevas a experimentar y explorar por tu cuenta también. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento de Dominguero Cafetero es que con tanto avance de la tecnología tan rápido no te puedes casar con ninguna herramienta. Lo que sí te va a funcionar de por vida en cualquier trabajo y en cualquier situación es tu capacidad de adaptación al cambio, de flexibilidad, tu mentalidad ágil, tu habilidad de resolver problemas, de tomar decisiones, y todo eso para mí es ser ágil. Y aquí es donde me doy cuenta que eso es exactamente lo que Carolina me pidió en 2020 que le ayudara con su equipo. Ellos no necesitaban una herramienta, necesitaban pensar diferente. Años después, sigo hoy en día enseñando exactamente lo mismo. Yo te puedo acompañar a utilizar todas estas herramientas, pero lo que más importa es ese cambio de mentalidad que es necesario para cualquier problema que se te venga enfrente. Cuéntame en los comentarios si ya tú utilizas Notion, Claude o cualquier otra herramienta, y cuéntame por qué lo utilizas, y también cuéntame si te ha dado miedo explorarla y por qué. También quiero saber si tú has utilizado una herramienta y luego te diste cuenta que hay otra y no te costó ese cambio. Cuéntame también si tú eres de esa persona que prefiere aprender con una persona, más que nada porque te quieres sentir acompañado, o si tú con los recursos gratuitos por internet, con tu curiosidad, con tu propia exploración, ya estás cool. Te leo.